a Giovanna Peñaflor, directora de Macén, que es experta en encuestas, para poder analizar lo que está pasando. Hay un desgano, desinterés. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede interpretar este alto índice de personas que no saben todavía por quién votar? Muy buenos días. Bueno, no olvidemos que esta ha sido una elección, o es una elección sui generis, porque todavía no termina, en varios aspectos. Primero, porque la gente tuvo una relación distante y crítica al Congreso anterior, y eso no es simplemente a las personas que conformaban ese Congreso, sino también, en general, la institución ha venido debilitándose en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, la gente no entiende mucho por qué tiene que ir a las urnas el 26 a votar por un Congreso, por la elección de congresistas, cuando siente a veces que le da igual que estén o que no estén. Entonces, hay una desvalorización de la institución, lo cual es peligroso y es malo, porque sí es importante tener un Congreso. O sea, es importante en términos de fiscalización, es importante en términos de leyes que se necesitan dar, pero lamentablemente la forma en que ha sido percibida la institución hace que la gente no valore esto. En segundo lugar, no hemos tenido el nuevo sistema de publicidad. Es decir, los partidos no han podido hacer publicidad televisiva y radial a su discreción, incluso tampoco en medios impresos, han estado limitados al tema de redes sociales, básicamente, ¿no? También con bastantes limitaciones, y además es una elección que, como digamos, no estaba programada, también probablemente han tenido problemas para el tema de los recursos, y ahí volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo queremos que la gente se informe si los partidos no tienen posibilidades de hacer información? Claro, el meollo, y la gente dice, bueno, pero ¿de dónde sacan plata? Bueno, pero si no sacan plata y no hay plata del Estado, finalmente terminamos con una gran cantidad de gente que no sabe ni siquiera quiénes están presentando, ni quiénes conforman las listas, ni nada. ¿Va a ser necesario, Giovanna, crees tú, con la experiencia que tienes, de que se tenga que modificar algunos aspectos de la ley electoral, es decir, para hacer más vigente o presente a los partidos con sus propuestas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Primero, acá tampoco ha ayudado también el tiempo, estamos hablando de un proceso corto, pero creo que a mí me parece bien que el Estado tenga la franja electoral, pero la forma en que se dé esta franja, la amplitud de la misma, el tema que le deban dar los medios de comunicación masivos, eso va a tener que mejorarse y ajustarse, porque si no podemos llegar a esta situación. O sea, tenemos un gran número de candidatos, solos en Lima más de 800. ¿Cómo los medios pueden dar cobertura a más de 800 candidatos? O sea, darles equitativamente a todos una presencia o una posibilidad de comunicarse, eso es bien complicado, y ahí va a haber que haber una reflexión. Y también tenemos el tema de que, claro, como la gente decía, queremos candidatos nuevos. Ha habido opciones que han puesto gente nueva, pero tan nueva que nadie la conoce. Entonces, que no les dice nada a la gente. Buenos días, sí. Pensé que me estaban llamando. Buenos días, Giovanna. Sí, buenos días. Bueno, Así, ahí está. Desde aquí, desde TV Perú, también te saludamos y vamos también a participar contigo con algunas preguntas. Este análisis que haces nos evidencia que efectivamente la gente no solamente está desanimada del Congreso que hemos tenido, con la política en particular, y por otro lado no conoce a los candidatos. Y entonces la pregunta es, ¿qué sucede con el voto blanco o nulo que termina convirtiéndose en una opción para este proceso electoral? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, es que allí han circulado también distintas posiciones, ¿no? La gente que dice, bueno, si el blanco y nulo supera los 2/3, volvería al Congreso anterior, ¿no? Eso es lo que he escuchado. Realidad difícil, parece que ocurra aún con los altos porcentajes que algunas de las encuestadoras que han presentado hoy día resultados ponen como gente que no marca, ¿no es cierto?, una opción. Hay un grueso porcentaje que no marca porque dice que está decidiendo, o sea que finalmente no va a terminar necesariamente todos esos yendo al blanco y viciado. Entonces, más bien haría prever que, pese a que las cifras de hoy día dicen poco, cuando tú dices que 50% o más no marca o vicia su voto, lo deja en blanco o dice expresamente que no va a votar por nadie,
tú sientes que todavía falta mucho por decir, ¿no? Que en términos de días calendarios son pocos, pero en términos de intensidad de campaña es mucho lo que está por definirse. Pero yo creería que es muy difícil que lleguemos a los 2/3 de votos blancos y viciados, pero otra cosa también es el tema de la no votación, ¿no? O sea, uno puede decidir no votar y eso tiene menos incidencia en los resultados, o sea, por lo menos en la composición final que va a tener el Congreso. Y creo que hay lugares como Lima, por ejemplo, donde uno debería pensar eso, y que puede afectar más a unos partidos que otros. Por ejemplo, los que tienen más llegada en los niveles socioeconómicos AB. Todos sabemos que en Lima el tema playas, ¿no es cierto?, fines de semana, los que han alquilado casa de playa o tienen casa de playa para 8 fines de semana van a perder un fin de semana para venir a votar. Yo lo veo difícil, ¿no? O sea, puede ser que el abstencionismo en determinados segmentos y en determinadas zonas pueda ser mayor. Recordemos que los limeños no siempre se involucran mucho en este tipo de temas, ¿no? De acuerdo. Señora Peñaflor, ¿y si hay un alto porcentaje de indecisos en esta elección, podríamos ya proyectarnos hacia la conformación del nuevo Congreso o todavía es un enigma? Porque la experiencia nos dice que un partido político que incluso alcanzó poco más del 23% de votos válidos logró colocar 73 o logró ocupar 73 escaños. ¿Cómo analiza la conformación del nuevo Congreso? Bueno, es que eso, por ejemplo, es lamentable que la reforma política no se hiciera sobre la forma de distribución de los escaños, ¿no? Y hubiera sido deseable que para este proceso electoral se hubiera corregido lo que originó el problema anterior y que también va a pasar en este, no en términos de repente de una sola fuerza, pero sí en términos de que partidos con porcentajes muy pequeños, ¿no es cierto?, cuando hablemos del voto válido, terminen duplicando o triplicando el impacto de sus votaciones. Entonces, eso es un tema que no debería ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que definitivamente vamos a tener un grueso de gente que va a terminar escogiendo probablemente en la fila de votación o al momento que va a votar. Hay allí el impacto que pudieran tener los primeros de las listas en algunos casos, porque yo no creo que las personas vayan a fijarse en los 36, pero si yo agarro y tengo más o menos algunos partidos en opción, puedo fijarme en los números unos y los números unos pueden tener una incidencia, ¿no? Por ejemplo, en Lima uno tiene un personaje como Daniel Urresti, que es de lejos uno de los más conocidos y que, claro, ¿cuánta gente sabe ahorita que Daniel Urresti es Podemos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces en el momento que lo vea puede eso modificar los resultados que hoy día se ven. Y ahí se puede ver también el poder de las marcas y los símbolos en los cuales Acción Popular, por ejemplo, está liderando, en los cuales la gente quizás pueda votar por ese partido, sin embargo, no reconoce o no conoce los nombres y a las personas que están postulando ahí. O sea, ahorita es el poder de las marcas conocidas, de las agrupaciones ya conocidas con historia frente a las nuevas. Claro, y con respecto a lo que me preguntaban sobre la composición, ¿no es cierto? Ahorita es un albur, no solamente por el hecho de que haya un gran porcentaje de gente indecisa, sino por la cifra repartidora. O sea, para hacer la cifra repartidora no es solo un proceso complejo de división de la cantidad de votos que sacan por la de curules en cada región, no es general, no es a nivel país, sino que además va a pasar que, por ejemplo, en un lugar le toca a alguien 3 congresistas, pero para pasar la valla necesita tener 6 porque no ha llegado al 5% nacional. Si no tiene esos otros 3 congresistas, su votación no va a ser tomada en cuenta. Eso es lo que pasó en la elección anterior, donde, por ejemplo, en Cajamarca, los que ganaron de lejos no terminaron teniendo ni un solo congresista porque a nivel nacional no habían logrado pasar la valla. Entonces, tratar de proyectar ahorita cuántas curules le va a tocar a uno o a otro es casi un ejercicio de adivinación, ¿no? Más que, o peor que cuando si va a clasificar tal o cual partido, matemáticamente todo es posible. En todo caso, vamos a tener un Congreso sumamente fraccionado, muy similar al actual. A mí lo que me llama la atención de una de las encuestas, de las 3 que se han difundido hoy, es el crecimiento del FREPAP,
que tiene 6% en una encuesta nacional. Bueno, pero allí eso es un tema, digamos, de lo que hay que analizar, ¿no? O sea, porque finalmente las encuestas tienen margen de error. Ahora, el FREPAP tiene bolsones, ¿no? Claro. Que a veces es difícil medir en términos de en términos estadísticos, y eso ha pasado en anteriores procesos donde el FREPAP logró tener representantes precisamente por tener bolsones. También podría ser efecto del primer debate, ¿no? Y yo cuando estuve revisando las redes, la representante del FREPAP tenían comentarios positivos. Puede ser también un representante del antivoto, ¿no? O sea, el FREPAP de alguna manera es casi como un voto antisistema, no porque sean ellos antisistemas, sino porque son distintos, no han estado permanentemente, ¿no? Ya pasó el recuerdo de Ataicuz y de todo, de sus liderazgos, y entonces en ese sentido podrían ser beneficiados, pero los tamaños de la muestra, los márgenes de error, hace que todos los que estén en el filo de poder pasar la valla por el tema del 5% nacional, eso sea también un albur, ¿no? Y más aún por el hecho de tener congresistas en otras circunscripciones. Sí, Julio. Ahora, Giovanna, en estas elecciones en realidad es determinante marcar por el partido y luego el voto preferencial. Desde tu punto de vista, desde la experiencia que tienes analizando estos procesos electorales, ¿qué tanto aporta la migración que hay de determinados excongresistas identificados con un partido que ahora están postulando en otros partidos? ¿Esto va a generar confusión también al momento de elegir? Mira, yo creo que no. O sea, las elecciones tienen que ser un proceso antropomórfico, ¿no es cierto? En ese sentido, sí hay, digamos, valores de marca como el de Acción Popular, que sin embargo está pagando, en mi opinión, el precio de no tener candidatos conocidos, porque si uno ve la evolución más o menos, más allá de la cifra específica, Acción Popular no ha crecido y hasta ha decrecido pese a mantenerse en el primer lugar. Entonces, y el tema de tener personajes conocidos, por ejemplo, el caso, no sé, de Solidaridad, uno podría tener el tema Rosa Bartra, puede ser identificada y puede haber tenido una campaña hasta disruptiva, pero eso se traduce en votos para Solidaridad. Lo que dicen las encuestas es que no. Es decir, ahí no es un proceso de confusión, sino más bien que ella está muy vinculada a un proceso que de la cual la gente ha tomado distancia, que es el Parlamento anterior. Entonces, a mí no me preocupa la confusión, sino que en general los congresistas que van a entrar probablemente en algunos casos sean con votos preferenciales muy escasos. O sea, las cifras de alta votación. Sí. Sí, señora Peñaflor, pero sí podríamos seguir citando algunos ejemplos, ¿no? Lo ha dicho muy bien con este aparente performance que ha tenido Fuerza Popular ahora con Solidaridad Nacional, un poco se ha generado una fusión. El Partido Morado, que por momentos se parecía era el más beneficiado con lo que ocurrió en el serio del Congreso, pues no termina de generar todas las simpatías. Ocurre con Alianza para el Progreso, que no logra tener tampoco identidad propia. El APRA, gran cantidad de invitados, es un partido también que ha sido emblemático. Entonces, aquí viene el discernimiento de el elector crítico e identificado con un proceso versus el elector apático y el elector incluso vulnerable por estos partidos, ¿o es fortalecimiento del sistema partidario que todavía carecemos? Mira, es que si el objetivo era dividir para tener en distintas agrupaciones, que es una hipótesis, lo que estaríamos quedando es que la marca, que en este caso es la K, es más fuerte que los personajes individuales. O sea, es decir, que allí no ha habido una gran división, sino que se han quedado con el símbolo, lo cual era lógico por efectos del poco tiempo y porque lo que más han trabajado durante los últimos tiempos en la marca. Y allí yo creo que si el tema era jugar a que se vayan por los personajes o a que eso sume, que eso amplifique, no funcionó.
Y yo creo que, o sea, ¿cuál es el tema del elector crítico? Yo más bien creo que en realidad tenemos un exceso de criticismo, entendido como el tema de juzgar o tomar posiciones, ¿no? Que en este caso son de distancia, de cuestionamiento a todo, no le creo a nadie, todos son iguales. Entonces, ese sentido excesivo de crítica es lo que hace que finalmente la gente termine diciendo por qué voy a votar y mejor vicio mi voto o mejor lo dejo en blanco. Entonces yo creo que en realidad allí hacía falta no pensar en términos de estereotipos, sino evaluar a cada uno. Ahora, con el morado yo veo que el morado ha subido, que definitivamente los problemas que mencionamos antes le han afectado, pero creo que es el que está aprovechando más el espacio de cercanía al gobierno y de tema anticorrupción. No sé si logre alcanzarle para acercarse o superar a Acción Popular, pero ya hemos visto que el señor Julio Guzmán ha aparecido más en el terreno, ha aparecido a respaldar el partido, y eso podría tener un impacto finalmente en los resultados. Bien, muchísimas gracias a Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, que ha estado con nosotros pues, analizando las encuestas aparecidas el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes. En tanto vamos a ir a una pausa, tanto en radio como en televisión, y volvemos para hablar desde el Cusco con una entrevista con la ex ministra de Educación, Marily Martens. Volvemos. 92 docentes chalacos viajarán becados a España para participar en el primer programa regional de capacitación internacional en pedagogía que se realizará del 29 de enero al 21 de febrero del 2020 en la Universidad de La Rioja de ese país europeo, anunció el gobernador regional del Callao, Dante Madriotti. Los 92 docentes aprobaron satisfactoriamente el examen elaborado por la Universidad de La Rioja, luego que una comisión de alto nivel evaluara su expediente curricular y premiara a los mejores docentes de colegios chalacos. Más de 50 vehículos entre autos, camionetas particulares y hasta taxis que habían tomado las calles de Pueblo Libre, especialmente en las inmediaciones de una conocida clínica, fueron multados por la municipalidad distrital. Durante el operativo denominado Las calles no son cocheras en la capital del Bicentenario, inspectores municipales de tránsito encontraron a lo largo de la avenida Bolívar y de las calles Isla Hawái y Paso de los Andes autos estacionados sobre las veredas. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. La operatividad del Sistema Nacional de Conductores se restituye paulatinamente en los centros de evaluación a nivel nacional, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El sector lamentó los inconvenientes presentados en los últimos días en diversos centros complementarios, gobiernos regionales, centros médicos y escuela de conductores, a cargo de la evaluación para la obtención de las licencias de conducir. Este 17 de enero termina la convocatoria pública que realiza Servir para seleccionar a 12 profesionales altamente calificados que serán los próximos vocales del Tribunal del Servicio Civil, instancia responsable de garantizar los derechos de los servidores públicos. Gracias al concurso público meritocrático, Servir busca asegurar la idoneidad de quienes asumirán la función de resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones presentadas por servidores públicos que necesitan resolver procesos de régimen disciplinario y terminación del vínculo laboral. El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que es una persona de palabra y que cumplirá su mandato presidencial el 28 de julio del 2021. Ahí se ve que en el fondo hay otra intención, que no era otra, la que se requería de ver específicamente si es que había un respeto a la Constitución. 8:19 minutos, 8:19. Entrevista de Estamos Acompañados, sí. Vamos, Ricardo, sí, continuamos. Correcto, Pati, Julio, Paola, estamos ya con una transmisión especial desde el Cusco, ¿verdad? Así es, tenemos ya conectados con la ex ministra de Educación, Marily Martens, que se cuenta con nosotros a propósito de ese decreto de urgencia con puntos importantes para mejorar el sector educativo. Así es, así que vamos a saludarla de inmediato. Ex ministra, muy buenos días, bienvenida a esta señal tanto de radio como televisión. Buenos días, Paola, Ricardo, Julio y Patricia. Bueno, queríamos empezar esta entrevista preguntándole justamente si ya una semana después de publicado este decreto de urgencia pudieron desarrollar una evaluación y cuáles son los alcances justamente sobre este decreto de urgencia. Yo puedo darles mi opinión, no he estado haciendo un seguimiento muy cercano.
Sin embargo, este es un decreto de urgencia que busca combatir la gran informalidad que hay en el sector de educación, en el que el Ministerio de Educación o las direcciones regionales no tenían facultad para poder combatir esta informalidad y también mejorar o asegurar de alguna manera la calidad, la integridad en la educación en las instituciones educativas privadas. Es un decreto de urgencia que se vino trabajando de alguna manera como reglamento ya hace unos años, ¿no? Al identificar justamente más de 1.500 instituciones que estaban en el marco de la informalidad o instituciones o locales que brindaban servicio educativo sin ninguna autorización del sector. Y finalmente quienes estaban perjudicándose en este espacio eran los estudiantes, ¿no? Entonces, este decreto de urgencia oportuno, pero aún ha creado, yo creo, incertidumbre, sobre todo en las buenas instituciones educativas que brindan el servicio, de algunos puntos que yo creo que deben esclarecerse, ¿no? Y poder, de repente, mediante el reglamento que están desarrollando y que tienen un plazo de 180 días para presentar, poder levantar también este malestar que ha creado en las instituciones educativas privadas que brindan un buen servicio educativo. Claro, muchos se preguntan qué va a pasar con los estudiantes de estos colegios que van a ser clausurados. Se hablaba de un doble turno para darle la educación que se merecen. ¿Qué va a pasar con todos sus certificados? Eso es quizás la preocupación principal. Claro. Las medidas de este decreto de urgencia, que son 10 y digamos que se dividen en 3 rubros, ¿no? La primera es justamente la lucha contra la informalidad, donde los estudiantes estaban prácticamente fuera del sistema educativo. No obtenían con este servicio que se brindaba en estos establecimientos sin ningún tipo de autorización, no tenían, no estaban dentro del CEGIE, no tenían un certificado de notas. Entonces, lo primero es la lucha contra la informalidad de estas más de 1.200 instituciones que se han identificado. El segundo rubro de medidas es asegurar la continuidad de los estudiantes, ¿no? Mediante esta continuación de los estudiantes, con la devolución, que es una de las cosas que ha creado cierta discusión, cierto malestar en instituciones educativas, que es la devolución proporcional al tipo de permanencia de los estudiantes de las cuotas de ingreso. También asegurar que más allá de la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión, no va a haber cuotas extraordinarias o cobros adicionales de las instituciones educativas. Poder tener también información, ¿no? Transparencia de los padres de familia sobre si las instituciones, con un plazo determinado, donde los padres puedan tomar decisiones sobre si las instituciones educativas van a incrementar sus pensiones. Estos son los 3 rubros en los que podemos dividir estas medidas del decreto de urgencia, ¿no? Combatir la informalidad, transparencia en la información de la institución, del colegio, si va o no a incrementar cuotas, en qué periodo, cómo van a ser las pensiones, y también la devolución de la cuota de ingreso en relación a la permanencia que ha tenido el estudiante en la institución educativa. Señora Martens, ahora, aquí surge otra situación, porque en vista que se hace público o se conoce medidas que tienen que ver con chicos que estudian en colegios privados, muchos de los padres probablemente decidan cambiarlos a colegios nacionales por su ámbito de intervención, por donde vivan, por alguna otra razón. Y pasa que en los colegios nacionales no hay suficientes vacantes. Estamos viendo largas colas de padres que ahora están sufriendo para tratar de alcanzar una vacante. El Ministerio de Educación, los colegios nacionales, tienen la capacidad para poder atender esta nueva demanda que además se está generando con estas medidas tomadas. Mira, aquí hay un punto importante y justamente está dentro del rubro de la lucha contra la informalidad, que es
y lo quiero tocar, es el silencio administrativo negativo, ¿no? El cual yo creo que va a afectar, va a penalizar a las buenas iniciativas privadas para poder seguir creciendo y inaugurando, creando colegios en diferentes partes del país que lo necesitamos. Tenemos que ser realistas, necesitamos de esa buena inversión y tenemos que incentivar y no más bien penalizar. Entonces, este es uno de los puntos que a mí sí me gustaría que el Ministerio de Educación pueda esclarecer y puedan los colegios privados que con comprobada calidad de servicio educativo, tener claridad de qué va a pasar con ese servicio, con ese silencio administrativo negativo. Porque ya sabemos que en ese periodo que ponen de 6 meses, las UGEL no tienen la capacidad de poder dar una respuesta adecuada a estas iniciativas privadas. Y lo que tenemos que hacer es justamente fortalecer esas iniciativas que dan el servicio y el acceso, el servicio de calidad y el acceso a los estudiantes. Ahora bien, los colegios nacionales también deben preparar, ¿no? Yo me imagino que el Ministerio de Educación ha previsto esto y ha preparado la capacidad que vaya a tener los colegios para poder acoger a los estudiantes. Pero los estudiantes de ninguna manera deben verse afectados por este decreto de urgencia, porque lo que busca es más o menos, es al contrario, ¿no? Todo lo contrario, asegurar la calidad educativa a los estudiantes. Sí, la ministra incluso hablaba de que se está preparando ya un horario de tarde en algunos colegios que no habían implementado este horario para poder atender toda esta demanda. Pero doctora Martens, ayúdenos a entender, porque usted ha mencionado importantísimo la función de las UGELes y hay muchos padres que no tienen en su ámbito de conocimiento cuál es la función concreta de estas unidades de gestión educativa, hasta dónde es el alcance y qué incertidumbres de este tipo, incomodidades, perjuicios estas UGELes pueden atender. A ver, la UGEL es la unidad de gestión local, ¿no? Es la representante de la Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación local. Entonces, a través de la UGEL, quien hoy día también a través del decreto de urgencia tiene facultades que no tenían para velar por la calidad de los servicios educativos que se brinden en las instituciones e inclusive hoy el Ministerio de Educación ya tiene la facultad, las direcciones regionales y la UGEL tienen facultad de sancionar instituciones educativas que estén prestando servicios sin autorización o establecimientos que estén dando servicios educativos sin ninguna autorización, ya tienen hoy la facultad para poder sancionar, poder revocar licencias, poder cerrar locales. Lamentablemente antes no se tenía. Pero a lo que yo voy es que ese decreto de urgencia, si bien vela porque la calidad educativa, la integridad del servicio educativo que reciben nuestros estudiantes sea el apropiado, también tenemos que ver que eso no afecte la buena inversión privada, ¿no?, de servicio educativa que hoy es muy necesaria en el país y lo hemos visto en el crecimiento que han tenido en los últimos 20 años, ¿no? Más del 60%. Se ha duplicado la población de estudiantes que van a instituciones privadas. Pero tenemos pues que trabajar en forma conjunta y el Ministerio de Educación como ente rector de la política educativa tiene que también acompañar el crecimiento, sí, pero el crecimiento dentro de los estándares de calidad que, en 6 meses ya debe de publicar estas condiciones, debe brindarse el servicio educativo. Doctora Martens, el tema también está en la devolución de la cuota de ingreso. Allí ha habido muchas quejas de la gente porque ya al inicio justamente del periodo de matrículas habrían algunos colegios que estarían pidiendo a los padres que renuncien, firmando documentos que renuncien a esta posibilidad de devolución de cuotas de ingreso. Esto está, entiendo, va a ser reglamentado luego de la publicación del decreto de urgencia, pero ¿habría que recurrir a Indecopi para hacer este tipo de denuncias? Sí, claro. Este es un trabajo conjunto de Ministerio de Educación, Indecopi, la UGEL y los gobiernos regionales, ¿no? Donde sí, como digo, se debe asegurar la continuidad del servicio educativo del estudiante.
y la devolución de la cuota de ingreso no debe de ser condicionada por ninguna institución educativa, ¿no? Eso es faltar, digamos, a este decreto de urgencia que tiene rango de ley, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Ministerio de Educación debe acompañar mucho en la implementación de estas nuevas medidas, que además rigen una vez que el reglamento sea publicado. Pero quiero también hacer un llamado, aprovechar la oportunidad que ustedes me dan, hacer un llamado a los padres de familia. Creo que ellos deben de ver bien en los colegios en los que quieren o en los que matriculan a sus estudiantes, a sus hijos, si están dentro de sus posibilidades económicas. Es un compromiso que están adquiriendo a 11 años. La tasa de morosidad de muchos padres en los colegios es muy alta, y esto finalmente a quien afecta es al estudiante, porque si bien se asegura la continuidad del servicio, el Tribunal Constitucional en el 2007 dijo que las instituciones podían al final del año o no renovar matrícula, ¿no?, para el siguiente año. O sea, hay unas medidas que protegen. Yo creo que eso es responsabilidad de los padres, y que evalúen bien cuánto afectan a sus hijos cuando los matriculan en colegios cuyas pensiones no van a poder asumir, ¿no?, y caen en este marco de morosidad. De acuerdo. Bien. De acuerdo, doctora Marilu Martens. Bueno, hay un nivel de compromiso, ¿no?, que el Ministerio asume a partir de esas nuevas disposiciones, y hay una responsabilidad también compartida con los padres de familia. Gracias por esta conversación con TV Perú y Radio Nacional en conjunto.